¿Te imaginas poder grabar una voz en off profesional, sin micrófono, sin estudio y lo más importante, sin gastarte ni un solo euro? Y que tenga un resultado como este. When the alarm rings, there's no turning back. From silence to chaos in a heartbeat, they charge into the unknown. En este vídeo te voy a enseñar cómo se hace esto paso a paso usando solo la inteligencia artificial. Para esto vamos a usar Artlist, que para quien no lo conozca es una plataforma de música y efectos de sonido sin copyright, pero lo interesante es que ya no es solo música. Cada vez están incorporando más funciones, como la que vamos a ver hoy, que es la creación de voz. También ofrecen plantillas, vídeos de stock y un generador de imágenes y vídeos con inteligencia artificial. Al final del vídeo veremos los diferentes planes que tienen y cuál puede ser el más útil según el tipo de contenido que hagas. Vamos a Artlist y vamos al ice VoiceOver. Aquí tendremos esta página con muchas opciones. Lo primero que vemos es para seleccionar el idioma. Vemos que hay un montón. Vemos que está el español, pero solo el español de LATAM. El equipo de Artlist me han comentado que están trabajando para hacer el acento de España. Cuando salga, aquí veremos un acento, ¿vale? De hecho, si vamos en el inglés, aquí ya nos sale, ¿vale? Podemos seleccionar el que queramos. Aquí tenemos para escribir lo que queramos que nos haga la voz en off. Como máximo podemos escribir 2000 caracteres, que es más que suficiente. Luego tenemos la velocidad para que vaya más rápido o más lento y lo más importante, que hace que Artlist sea único. Hay muchas páginas web que hacen esto, pero que tengan emociones hay muy pocas. Con la misma voz podemos decir que sea neutro, que esté triste, que esté enfadado. Y esto es perfecto, porque si dentro del mismo vídeo necesitas que una parte suene más alegre y otra más triste, puedes hacerlo sin cambiar de voz. Voy a poner lo que quiero que diga. A la parte derecha tenemos lo que vale generar este audio. Normalmente, si tenemos el pack para hacer esto, tenemos 5000 créditos que automáticamente se renuevan cada mes. Si nos ponemos aquí encima, vemos la cantidad que tenemos. Yo tengo un poco más porque estoy suscrito a otro plan, pero con 5000 es más que suficiente. Se me renueva automáticamente el 14 de mayo, ¿vale? Y cada 14 de cada mes tendré 40.000 créditos más. Entonces podemos hacer un montón de cosas. Si bajamos, aquí tenemos filtros para decir si queremos hombre, mujer, el tipo de voz, porque claro, es que podemos hacer vídeos documentales, podemos hacer vídeos para TikTok, que sea una voz juvenil y que sea dinámica, o sea, hay todo tipo de voces. Os dejo en la descripción un link donde os podéis registrar con 2 meses gratis y podéis probar todas las funciones que tienen, así que ya lo sabéis. Podemos escuchar qué tipo de voz hay. Green Pulse is about building a greener Hay tomorrow. de esta voz, pero luego también tenemos algo más épico. In the crucible of dedication, Hay un montón de voces. Dejamos de rollos y vamos a la práctica. Vamos a seleccionar y vamos a poner una voz triste, ¿vale? Entonces, con esto le doy en generar y automáticamente se me va a abrir el historial, ¿vale? Aquí, si voy bajando, vemos todo lo que hemos generado y la verdad que esto va bastante rápido. In nature, everything moves at its own pace. Nothing is forced. You just walk, breathe, observe. Si no nos gusta, ningún problema, podemos volver a poner que sea un poco más lento y volvemos a generar. Aquí tenemos la información del clip para saber con qué lo hemos hecho, con el acento, con la emoción, la velocidad, con todo, para descargar. Y ahora viene lo mejor de todo, que esto es una locura que otras plataformas no tienen y la verdad que te ahorra mucho tiempo, que es esta opción de aquí. Esto es que te sugiere música, efectos de sonido y vídeos para editar este vídeo. Entonces aquí lo que tenemos que poner es de qué va el vídeo. En este caso quiero imágenes de la natura. También quiero imágenes de la montaña. Entonces vamos a buscar y automáticamente te está creando una carpeta. Se pone aquí al lado a la izquierda. Ya lo tenemos todo. Vemos que me ha buscado una música tranquila. Ya tenemos una primera selección. Esto la verdad que nos ahorra un montón de tiempo. ¿Que no queremos esto y queremos buscar nosotros? También se puede hacer, pero esto pues es como que te avanza, te ahorra tiempo. Tenemos música, tenemos footage,
nos ha buscado lo que vamos a querer. Es verdad que ahora he puesto algo muy genérico, ¿vale? Pero, por ejemplo, en otro vídeo que he hecho, que lo tenéis en mi canal, va de una persona que está editando. Solo tengo imágenes de ordenadores, de personas escribiendo. Esto va muy bien y te ahorra mucho tiempo. Lo que he comentado del footage y los efectos de sonido. Y ahora que ya tenemos la voz en off generada, vamos a darle forma al vídeo. Voy a buscar directamente dentro de Artlist algunas imágenes de stock que encajen con el texto y lo vamos a editar. Todo lo que vais a ver y escuchar es sacado de Artlist. Música, vídeo, voz en off y efectos de sonido. Vamos a verlo. In nature, everything moves at its own pace. Nothing is forced. You just walk, breathe, observe. Nothing rushes. Except you should go hit that subscribe button right now. ¿Cómo veis el resultado final? Es increíble cómo con solo texto, música y algunas imágenes se puede crear algo que realmente parece profesional. Y lo mejor de todo, sin haber grabado ni una sola palabra, ni haber salido a grabar con la cámara. Y ahora, pues si te interesa usar esta herramienta, te explico rápidamente el tema de los precios. Artlist tiene un plan llamado iSuite, con el que ya puedes generar voces en off y también imágenes y vídeos con inteligencia artificial. Pero si das al salto al plan Artlist Max, por unos 10 euros más accedes a todo lo que ofrece la plataforma, que no es poco. Si la suscripción mensual os parece cara, pensad en los trabajos que hacéis cada mes. Si lo dividís entre ellos, os daréis cuenta de que el coste por proyecto es bajísimo. De hecho, lo podéis incluir directamente en el presupuesto del cliente y así al final os sale prácticamente gratis, con todas las herramientas incluidas. Si queréis probar todo esto, tenéis un link en la descripción que tendréis 2 meses gratis. Así que eso es todo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.